Somos básicamente historia, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos pensado. Cualquier buen médico lo sabe, por eso indaga en nuestro pasado, incluso en nuestra herencia genética, antes de ponernos el tratamiento que mejor convenga a nuestra salud. También cualquier buen proyecto de ciudad tiene que contar con nuestra historia si quiere tener futuro. Y sin embargo, nuestra historia local es la gran olvidada. Hola, me llamo Lidia Rosado, soy alumna del Instituto Guadalpín y estoy en segundo de bachillerato. La verdad es que lo que conozco de Marbella ha sido por mi cuenta, por leer, pero no conozco bien la historia de nuestra ciudad. Me llamo Bretania Alejandra Quinga Simbaña y soy alumna del IES Sierra Blanca. Tengo que decir que este es el primer año en que una profesora se lo ha tomado con calma y nos ha explicado o nos ha unido un tema con la actualidad. Y no digo que sea la única, porque hay muchos profesores que lo intentan, pero por el corto tiempo que hay tienen que darlo tan rápido. Y en cuanto a la ciudad, Marbella, pues me avergüenza decir que no sé casi nada. Pero también nos han intentado enseñar sobre eso. Hasta hace poco no sabía nada, un poco nada, y entonces como que me dicen, había una cantera, y yo en plan, ¿qué cantera? O hay una mezquita, ¿qué mezquita? Mi nombre es Yasmin Mellouk y soy parte de este centro, soy alumna de primero de bachillerato a día de hoy. Creo que sí, pero necesito muchísimo más, porque, a ver, este año creo que es uno de los años en los que más me he puesto con historia, porque me gusta, la profesora que me ha tocado este año me enseña como mucho más de lo que me debería de enseñar, y es que al final es eso lo que casi todos buscan, que no se ciñan solo en un libro, que te enseñe todo lo que tú te tienes que enseñar, todo lo que tú te tienes que aprender, todo lo que te enseñan más allá, te enseñan lo que es el día de hoy, porque al final me parece perfecto saber la historia de Carlomagno, Fray Luis de León y cualquier persona, pero al final yo estoy viviendo el día de hoy y necesito el día de hoy, así que sí, lo sé, pero necesito más. Me avergüenza mucho porque creo que debería de saber más y adquirir más conocimiento sobre eso. Creo que la información y la formación sobre nuestro país la tenemos y es adecuada. Hasta tenemos información de otros países. El problema es que es del pasado, solo del pasado. De nuestra ciudad, por ejemplo, yo personalmente no les sabría decir nada sobre Marbella, sobre el pasado de Marbella. Pero creo que el problema principal es que no estamos informados sobre el presente. Y si estamos informados, desgraciadamente la mayoría de la información que tenemos es incorrecta o falsa. Y creo que es algo que se debería de cambiar. Hola, soy Odil Rubiales, alumna de segundo de bachillerato del Instituto Río Verde. Para entender la realidad actual, yo creo que eso, como continuamente estamos en continuo cambio, hay muchos debates que se están realizando ahora mismo, y esto va continuamente cambiando. Yo creo que poco a poco puedo ir consiguiendo esos conocimientos. No los tengo todos ahora, porque sé que algunas cosas me están costando mucho, pero que creo que voy conociendo las cosas que están pasando en nuestro país y que puedo llegar a entenderlas. Tenemos mucha información sobre la historia de nuestro país, pero de lo actual no tenemos demasiada información y, por ejemplo, también de la ciudad, como ha dicho, no tenemos mucha información y me gustaría cambiar eso porque a mí me interesaría saber cosas del lugar donde vivo, de zonas cercanas a mí, no solo de mi país, es muy importante, pero de zonas más cercanas a donde estoy yo. Si la conozco bien, algunas cosas sí y otras no. Yo soy Francisco Ruiz, estudiante de segundo bachillerato del Río Verde. La historia de nuestro país se debería explicar más extensamente porque se reduce mucho a los últimos años, o en mi caso el último año porque soy de ciencia y en primero bachillerato no tenemos historia de España, entonces como mucho contenido para un solo año, pero yo creo que en este año sí se nos da una buena cantidad de contenido de historia. Soy Ana Konovalova, soy alumna de primero bachillerato de ciencias. La asignatura de Historia de España se da en segundo de bachillerato. Yo estoy en primero de bachillerato, pero se supone que también teníamos la asignatura de Historia, pero no puedo decir que tengo esa formación y tengo ese conocimiento. Me llamo Gemma y soy alumna del Bachillerato Tecnológico segundo. Si me hubieras preguntado el curso pasado,
No tendría ni idea de nada, pero este año en segundo de bachillerato, como he empezado con la asignatura de Historia de España, pues sí que ya puedo decir que entiendo lo que pasa. Además, la profesora que tenemos no solo nos enseña la historia que pone en el libro, sino que nos aporta su opinión, entonces podemos conocer realmente la historia extraoficial y lo que no se cuenta y todo en general. De Marbella nada. Soy Juan Acedo, tengo 17 años y curso segundo de bachillerato en el Instituto IES Profesor Pablo del Sá, en Marbella. Sobre la historia de nuestro país hay un problema en el sistema educativo y es que se empieza a impartir clases sobre historia de España a partir de segundo de bachillerato. El problema es que estamos estudiando historia desde que empezamos en primero de la ESO y no llegamos a tocar la historia de España en profundidad hasta que llegamos a segundo. Entonces, segundo no es el mejor año para empezar a aprender sobre una asignatura nueva debido a que tiene un nivel de estrés alto por el tema de selectividad y demás. Entonces, yo creo que se podría intentar pasar a un año más, por ejemplo, empezar en primero de bachillerato a estudiar historia de España para conocer un poco más nuestro país. La Torreta del Cable sé que era por minería, porque Marbella era una potencia minera en su época, y creo saber que había otras 2 torretas más a sus lados, pero eso no estoy muy seguro. Yo soy María Guerrero, soy alumna de segundo de bachillerato de Ciencias Sociales del Instituto IES Profesor Pablo del Sá de Marbella. Teniendo un pasado tan convulso como tiene España, sobre todo los últimos 2 siglos, que son los que se plantean en estudiar solamente en segundo de bachillerato, tenemos que estudiar 2 siglos en un periodo muy corto en el que vamos a contrarreloj. Entonces intentamos descartar todo el temario posible, no entramos en profundidad y además lo que hacemos es recordar y vomitar, porque no tenemos tiempo ni capacidad para poder intentar integrar bien esos conocimientos y aplicarlos. Entonces, si tú quieres conformar un criterio o una visión de lo que es la sociedad o tus propias ideas políticas o tus ideas sociales, tienes que buscártelo, tienes que leer, tienes que informarte, porque aquí no lo vas a encontrar porque es que no hay posibilidad, no hay tiempo. Además, si por ejemplo en primero de bachillerato se da historia contemporánea, igual que se da en cuarto, igual que durante todo el tiempo se basa en Europa, nunca vas a llegar a centrarte en lo que realmente te incumbe, que es tu presente y tu pasado, porque eso, si no conoces tu pasado, vas a volver a equivocarte en lo mismo y es lo que pasa en nuestro país. Si no tenemos información del pasado, vamos a seguir haciéndolo mal. ¿Conocéis bien la historia de Marbella? No, por desgracia no la conozco bien. El Trapiche, la avenida del Trapiche, no. Ni idea. Muchas gracias. Fatal, sinceramente. Ni idea. ¿Sabes qué era la Colonia del Ángel? Tampoco. La verdad, no lo sé. ¿Cuál es el origen de San Pedro de Alcántara? No lo sé, tengo que darlo. Me avergüenza, pero no tengo ni idea de nada, nada. Buah, ahí me ha pillado, no. Yo creo que deberían poner ese tipo de cosas, porque en realidad nos estamos volviendo ignorantes a nuestra ciudad. Llevo viviendo en Marbella 25 años y creo que uno no puede ser un ciudadano pleno si no conoce un poquito la historia, los alrededores y lo que ha condicionado la vida de las gentes de otros tiempos y cómo hemos llegado a donde estamos ahora, porque eso determina nuestra vida cotidiana. Es más, procuro a mis alumnos explicarles de dónde viene Marbella, un poquito su origen minero, su origen agrícola, y un poquito que sean conscientes de que la Marbella de ahora pues no ha salido de la nada, que tiene un origen, una historia y que aprecien porque son ciudadanos de Marbella, van a ser adultos de Marbella. Marbella, bueno, me ha interesado siempre por su historia, pero mucho tampoco creo que... Respecto a la historia de Marbella, tengo pecado, porque soy de Marbella de toda la vida. Y seguro que me vas a preguntar cosas que no sé. De San Pedro lo conozco menos. Bueno, la conozco un poquito. Un poquito, ¿no? Un poquito, sí. ¿En tu caso? La conozco, pero no sé a qué te refieres con la historia de Marbella. Conozco muchas cosas de Marbella. Soy de aquí de Marbella, llevo 4 años trabajando en este centro, 3 cursos escolares y lo poco que llevamos de este. Entonces, la verdad que, bueno, conozco algo, pero no en profundidad ni nada. Sí pienso que sería importante que el profesorado que estuviera en una localidad, en centros de esa localidad, pues lo conociese y pudiera transmitírselo también de forma transversal a través de su asignatura al alumnado, si diese la asignatura que diese, indiferentemente. De Marbella conozco cosas, porque llevo unos 4 años trabajando aquí y veraneando.
llevo más, pero sí que he visto, por ejemplo, que tenéis dentro de la astronomía, ¿no?, que es mi área, un día paseando por el parque que tenéis ahí al lado del mar, vi una pequeña cúpula, que hay un telescopio dentro, pero nunca la he visto en uso. Entonces, si tengo que reivindicar que se utilice el patrimonio que se tiene, veo que tenéis algo científico muy bonito, me he leído la historia de la persona que un poco dirigió eso, pero está cerrado. Yo animaría al ayuntamiento a que cree actividades, porque aquí siempre está la luna en Marbella, igual que en el resto del planeta, hay planetas dando vueltas por ahí y se pueden observar. Entonces estaría bueno hacer alguna actividad con los institutos, por las tardes o algo en esa pequeña cúpula. Sobresaliente no, un 5 raspado. Un 5, pero vamos, mediocre. El Patrimonio Cultural de Marbella, yo lo conocí porque como soy profesor de Educación Física, yo soy de Ronda, entonces cuando me vine aquí, por mi profesión, me gusta mucho ir al campo, entonces a raíz de un trabajo que yo propuse con los alumnos con la Cruz de Juana, es donde empecé a tener conocimiento sobre lo que era Marbella, la existencia de unos altos hornos, la deforestación de esa zona, pero fue a raíz de eso, de mi interés por preparar una actividad con mi alumnado, es de donde yo saqué esa información, pero creo que en realidad no existe mucha información sobre Marbella. Lo que sí me ha llamado la atención, precisamente ahora que estamos en época de Navidades, que en la SNAP vi un cuadernillo, un cómic, donde hablan de la historia de Marbella. Me pareció un documento precioso y que se puede utilizar como recurso educativo para enganchar a los niños y que le quieran Marbella, ¿no?, su patrimonio, una manera de conocerlo. Creo que puedo presumir que conozco el patrimonio cultural y natural de Marbella porque yo soy oriundo de aquí. Yo creo que seré de los pocos que ha nacido aquí en Marbella. Yo de hecho nací enfrente de la consulta del doctor, creo que era Salcedo, enfrente de Mango. Desgraciadamente no, de Marbella ni él ni ella, y bueno, pues conozco algo, pero básicamente no, y lo siento de verdad, porque te vas de viaje a cualquier otro sitio y te gusta verlo todo y te gusta saberlo todo y sin embargo tu propia casa no la conoces. Culpa. La historia de la ciudad la conozco poco porque no soy de aquí, llevo muchos años, pero sí conozco muchos institutos, muchos colegios, profesores, porque tengo 3 hijos y me ha implicado mucho. La historia de Marbella es muy interesante y la conozco. Me gustaría conocerla muchísimo más, pero la conozco y sobre todo gracias a grandes figuras pues, de personas que han trabajado muchísimo como don Paco Moyano. Hombre, bien, con profundidad no, porque entre otras cosas no soy de Marbella, pero bueno, pero llevo viviendo aquí años y el patrimonio yo creo que sí lo conozco, y el patrimonio, sobre todo el patrimonio también natural, que tiene una gran riqueza natural Marbella y muy desconocida, ¿eh? Hombre, nosotros afortunadamente aquí en el centro tenemos una duna padrinada con la que vamos con los niños, que de ahí hemos aprendido también los que venimos de fuera qué es lo que Marbella tiene que ofrecer. Nos vamos con los alumnos también de senderismo y también damos paseos por el centro de la ciudad, o sea, con lo cual algo sí conozco de ello, no con gran profundidad, pero bueno, de conocimiento. Pues de Marbella la verdad es que conozco poco, es mi primer año en este centro y desde luego lo estoy descubriendo y es muy bonito, sobre todo el patrimonio natural y también el histórico, evidentemente. Algo, mucho bien, no lo sé. ¿La historia de Marbella? De historia de Marbella, un poquito. Bueno, bien, conozco. ¿La historia de Marbella? La historia de Marbella, bueno, hasta cierto punto, sí, de modo aceptable, sí. Bueno, estos han sido los resultados que nos han dado este primer debate que hemos abierto en nuestros centros públicos. Hemos estado en todos los centros públicos de Marbella, de secundaria y bachillerato. Esperamos que te haya servido para poder forjarte una opinión y que nos ayudes a conseguir esa escuela que queremos para el futuro de esta ciudad. Ya sabes que en el sistema educativo nos estamos jugando el presente y el futuro de esta ciudad. La próxima semana os presentaremos otro tema educativo. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana.
Bienvenidos a un nuevo programa de Ahora Educación. Ya sabéis que en este programa vamos a continuar con el debate educativo que ya comenzamos la semana pasada. Ya os dije que teníamos muchas preguntas todavía por hacernos y eso es lo que os vamos a presentar hoy. Hoy vamos a entrar en cómo resolvemos los problemas de convivencia, en si es necesario evaluar a los profesores o no, en fin, son una serie de cuestiones que lo único que pretenden es plantear qué escuela queremos para el futuro. De nuevo vuelven a sonar voces sobre la necesidad de crear una asignatura común sobre valores cívicos, constitucionales y éticos. Ya tuvimos algo parecido con Educación para la Ciudadanía, pero fue muy criticado por una parte de la población y acabó por desaparecer con la LOMCE. ¿Qué piensan nuestros profesores y nuestros padres al respecto? Soy Teresa Lebrón, profesora de matemática y coyunturalmente, desde hace mucho tiempo, vicedirectora del Instituto Río Verde. No debería ser necesario, porque yo creo que cuando nosotros éramos estudiantes, esa asignatura de valores cívicos nos la daban en nuestra casa. Entonces la educación, lo que es la educación, debería venir de nuestra familia. Soy Antonio Jesús Bravo Muñoz, profesor de Educación Física del IES Victoria Kent. Me consta de que ya tenemos una que son la de valores éticos, que yo creo que evidentemente pues trabajarán valores cívicos y éticos. También soy de la opinión de que la mayoría de los valores o prácticamente todos deben fraguarse en el seno familiar. Me llamo José Antonio Morán, soy profesor de Filosofía en el Instituto Río Verde de Marbella. Yo no veo muy claro que se necesite una asignatura, es decir, no creo que una asignatura solucione un problema social. Valores cívicos posiblemente pudiera ser algo transversal, que se diera, de hecho ya se da, yo doy valores éticos también, que se diera en historia, en algo transversal, pero no creo que se necesite una asignatura nueva porque es perjudicial. Hay veces que estamos haciendo evaluaciones en la ESO que nos juntamos hasta 15 profesores, es decir, uno más para una hora, yo no lo acabo de ver. Me llamo Ainhoa y pertenezco al AMPA de este instituto, de Pablo del Sá. Hay muchas cosas que los chicos tienen que aprender hoy en día, los valores, el respeto, sobre todo el respeto a los compañeros, a los profesores, a los adultos, el respeto mutuo, porque la convivencia del día a día es muy difícil, no solamente entre ellos, sino entre el mismo profesorado. Entonces, sobre todo yo creo que el respeto hacia los demás y la empatía, que es muy importante y muchos de ellos no saben ni lo que significa. Soy Mari Carmen Sánchez González y soy miembro del AMPA del Victoria Kent. A los niños desde pequeñitos, si les enseñas algo, ellos va creciendo dentro de sí y por lo menos algo se queda, como el valorar a las personas, la igualdad entre unos y otros. Más que una asignatura, que a lo mejor llega un momento que tiene que hacer falta, la cuestión a lo mejor sería que fuera algo transversal, que todos los profesores nos pusiéramos de acuerdo, pero desde luego hay alumnos a los que hay que enseñarse cómo comportarse en distintos aspectos de la vida porque no tienen ni idea. Soy José Joaquín Tejedor, soy padre de alumno del Instituto Victoria Kent y soy presidente del AMPA también. Y hay una asignatura de valores, lo que pasa no es valores cívicos, pienso que sí, es necesario implantarse desde los 3 años, porque digamos que la educación es algo básico y es algo que no se trae, que digamos que cada vez se está perdiendo, cada vez cuesta más trabajo llevarla a cabo. Mi nombre es Álvaro Núñez Rojo y soy profesor de matemáticas
del Instituto de Secundario Bachillerato IES Guadalpín. Y en primer lugar yo creo que habría que implantarlo porque la sociedad actual creo que existe no se tiene una consecuencia exacta de las conductas globales que tenemos, pero como sociedad creo que necesitamos trabajar esa parte porque es el germen del incivismo además. Yo creo que trabajarlo habría que hacer en primer lugar entendiendo lo que es el Tratado de los Derechos Humanos, entendiendo cuáles son los derechos y deberes de la ciudadanía, porque hablamos de derechos pero nunca hemos hablado de deberes. Hay que enseñar educación, hay que enseñar valores, hay que enseñar derechos y hay que enseñar sobre todo deberes. Hay que enseñar que la libertad de una persona acaba donde empieza la libertad de otra persona. Si yo tengo un perrito, tengo todo el derecho a tener un perrito, pero si el perrito hace sus necesidades en la calle y yo no la recojo, pues estoy molestando a otra persona. Y creo que abogando también por argumentar, por respetar la multiculturalidad, la pluralidad de ideas. Entonces eso es un ejemplo, ¿no? Pero eso hay que enseñárselo a todo el mundo desde pequeñito. Soy Sara Rodríguez, soy profesora de Lengua y Literatura del Instituto Guadalpín de Marbella. Yo tengo entendido que el valor cívico es ética, ¿no? O valor ético. Entonces creo que es el mismo perro con distinto collar. No tiene sentido cambiar el nombre de una asignatura porque los contenidos son los mismos. Lo que tiene sentido es que los profesores que impartimos valor ético, yo lo imparto en primero de la ESO con mi tutoría, trabajemos bien esa asignatura y no nos dediquemos pues a ver películas a trochimoche, no tiene ningún sentido. Entonces creo que valor ético bien trabajado tiene un fundamento, tiene una finalidad. Pienso que debe implantarse una formación de valores cívicos que estamos perdiendo y es importante que además de darla en casa, que la den también en la escuela, pues para evitar todos los problemas que tenemos en la sociedad hoy en día de xenofobia, machismo, falta de respeto hacia la otra persona. Creo que los valores cívicos se deberían enseñar a veces a los padres. Entonces los padres, y yo soy madre, no nos vendría mal estudiar valores cívicos, sí. Todo el trabajo que se haga con nuestros hijos, sea en casa o en un centro educativo, pues juega a favor de esa tolerancia. Me llamo Marta Loureira y soy profesora de inglés aquí en Marbella, en un instituto público. La cuestión de los valores cívicos es una cuestión muy importante hoy en día, sobre todo pues porque la sociedad está divergiendo a muchísimos posturas ideológicas, posturas religiosas, etcétera, etcétera. Los valores cívicos lo que hacen es unificar un poquito pues, esas cuestiones sociales en las que deberíamos incidir todos, como son cuestiones pues, de igualdad, de neutralidad, de tolerancia, etcétera. Me llamo Roberto Rebollo, soy profesor del Departamento de Biología y Geología. Yo creo que en la escuela pública, por lo menos que es lo que yo en mis 30 años de ejercicio experimentamos, es que los valores cívicos los ejercemos todos en todas las asignaturas, porque si hay algo que en la escuela pública es importante es el respeto, la tolerancia, el infundir valores, porque a mí al final que un alumno de 14 años sepa más o menos biología, pues hombre, me importa, pero es muchísimo más importante que los niños respeten a las niñas, que los chicos respeten a las chicas, que los heteros respeten a los gays, que los gays a los heteros, y que no haya ningún problema de origen, de raza, de sexo, cosa que nosotros hacemos cada día en todas las asignaturas. Me llamo Ailín Ollanedel y pertenezco al AMPA del Instituto Guadalpín. Considero que no, como asignatura no, que el centro y que los padres y profesores de forma conjunta con los alumnos se puedan llevar a cabo actividades y valores que fomenten eso sí, pero no la asignatura como tal. Así que, siendo importante una asignatura de valores cívicos y de ciudadanía, que es una palabra que a mí me encanta, la ciudadanía, lo debe impregnar todo, y en la pública, por lo menos, yo no tengo experiencia en la privada, me consta que lo impregna, sobre todo en cantidad de profesores que, siendo importante que sepan cosas los alumnos, es mucho más importante las actitudes que manifiestan con sus vecinos, con sus compañeros, y aquí lo hacemos cada día. Mi nombre es Rocío Ruiz y pertenezco al AMPA del Instituto Guadalpín en Marbella. Es algo que me inquieta bastante y que nos lo estemos planteando hoy en día, ahora mismo, me parece un paso hacia adelante.
Sí es cierto, tengo 2 hijas adolescentes en este instituto, en Guadalpín, y con 4 años de diferencia entre ellas, y veo una diferencia grandísima a la hora de las relaciones entre mi hija de 17 y mi hija de 13. Es algo que me preocupa bastante, pero tenemos que tener en cuenta, creo, que no va a ser suficiente con que se ponga una asignatura de valores cívicos. También existe la asignatura de ciudadanía. Soy Leónides Gómez García, director del IES Profesor Pablo del Sanz. Yo considero que los valores cívicos no deberían de ir como una asignatura específica, sino que debe ser un eje transversal. De hecho, ya tenemos la asignatura de valores éticos, filosofía, y en todas las materias, en nuestro centro, por ejemplo, desde inteligencia emocional trabajamos todo el tema de los valores. Entonces creo que es un eje transversal que se debe tratar desde todas las materias, no en una asignatura específica. Está bien que nuestros hijos vayan a una clase donde se les explique, donde para mí lo que deberían hacer es debatir entre todos, que se comparta y que ellos den su opinión, pero esto es un trabajo de todos. Si ellos dan una clase a la semana o 2 a la semana de valores cívicos, pero después llegan a casa y no se practica, en el profesorado no se practica, no vamos a conseguir nada. Mi nombre es Javier Cáceres, soy licenciado en Física y doctor en Astronomía y Educación. En la escuela podemos incluir todas las materias que queramos, pero yo creo que los niños deben venir educados de casa. Los profesores podemos transmitirles, intentar, por supuesto que lo intentamos, en nuestras formas, en nuestros ejemplos. Somos personas, también tenemos vidas privadas, pero intentamos dentro de nuestras clases hacer aquello que como personas creemos que se debe hacer y que te forma como persona y que contribuye a la sociedad. Mi nombre es María Fernanda Rodríguez, soy vocal del AMPA La Represa, perteneciente al IES Sierra Blanca. Yo creo que sí, pero desde pequeñitos. Si debe implantarse una asignatura como valores cívicos, yo creo que sí. Siempre todo lo que se implante que tenga que ver con la ciudadanía, con el ser un buen ciudadano, yo creo que se debería potenciar. Que esta asignatura debería incluir, ¿qué cosas debería incluir? Yo creo que cosas como, por ejemplo, cosas como educación política. Hoy en día yo creo que nuestros alumnos deberían saber cómo funcionan los partidos políticos, cómo nos representan en las instituciones, cómo las instituciones trabajan para nosotros. Yo creo que eso sería fundamental. Creo que sería fundamental que nuestros alumnos, cuando terminen cuarto de la ESO, deberían saber cuál es el sistema de seguridad social, qué es eso de cotizar a la seguridad social, porque es que ellos no saben ese tipo de cosas. Entonces, educación para la ciudad, para valores cívicos o educación para la ciudadanía, que al fin y al cabo más o menos viene siendo lo mismo. Viene siendo la misma asignatura, yo creo que debería comprender eso. Yo el año pasado me pusieron una materia nueva que se llama Valores de Género, etcétera. Yo no la había impartido nunca, me la tuve que preparar y dar bien. Yo lo hice como pude. Pero repito, yo creo que la clave en los valores morales tienen que venir de la familia. Un niño tiene que saber que no se grita, que no se escupe, que no se le pega a nadie, que no se le rompe el material, no se roba, ese tipo de cosas se enseñan en las casas. Incluso comprender otras cosas. Mira, se me ocurren cosas que aunque parezcan insignificantes, como la muerte. No enseñamos la muerte, es algo que lo tenemos totalmente oculto y no se habla de ello tampoco. Temas que además debería ser una asignatura flexible. Si hay, por ejemplo, hay una cuestión con el tema de la sexualidad y los móviles y internet, y entonces parece ser que la sexualidad de nuestros adolescentes se están viendo trastocadas por ese medio que es internet, pues igual se debería también incluir ahí valores como el amor, la sexualidad, etcétera, ¿no? Y los profesores lo que debemos es que acentuarlo. Que queremos crear una materia de valores genéricos de un país, yo no lo veo mal, que se puede hacer. Pero repito, es algo extra. Creo que hay urgencia antes que eso. Creo que sí, que la asignatura de valores cívicos debería tener por lo menos 1 hora a la semana dentro de del horario del alumnado. Porque, aunque lo tratamos de una forma más transversal en todas las materias, debería hacerse de una forma más profunda, para hacer alumnos más tolerantes, más críticos, incluso trabajar con ellos las habilidades sociales, que muchos ni siquiera las tienen, o hacerlos más respetuosos con el medio ambiente, que es otro, digamos, tenemos que reeducarlos
y sobre todo ahora que es un tema de muchísima actualidad. España es uno de los países de la OCDE donde menos se evalúa al profesorado. Cuando planteamos esta pregunta, la mayoría de los entrevistados se mostró partidaria de la evaluación. Ahora habría que reflexionar sobre qué evaluar, cómo y quiénes deben hacerlo. La evaluación del profesorado se hace de una manera oficiosa y siempre se ha hecho, porque cuando en la jornada de inauguración de curso, cuando yo empiezo a nombrar al alumnado y digo el nombre del tutor o tutora, se ven las caras de satisfacción, de tristeza o frustración, tanto de alumnado como de los padres. Incluso entre nosotros también hacemos evaluación, es oficiosa, es decir, siempre se nos está evaluando. El carácter oficial, como decía el ministro Gabilondo, decía, lo que no se evalúa se devalúa, pero creo que en nuestra profesión es muy difícil de evaluar, porque hay muchísimos factores. A nivel, por supuesto, interno y entre otros profesores o a quien le tenga que corresponder, pero en cierta forma puede haber un desgaste, una desmotivación que en ocasiones se puede ver reflejada en el resultado académico de los alumnos. La sociedad invierte mucho dinero en la enseñanza pública. Debe confirmar y comprobar que ese dinero es rentable socialmente. ¿Cómo? Pues sería cuestión de sentarse, de discutirlo, de arreglarlo, pero igual que se evalúa si una pieza que sale de un taller cumple la normativa o si un coche emite tales o cuales tasas de CO2, hay que evaluar si lo que la sociedad nos paga, es la realidad, tiene el rendimiento y tiene la eficacia que los que pagan impuestos quieren. Que los profesores dejan una huella muy grande en los alumnos. Hay circunstancias en que incluso los chicos y chicas pasan más tiempo en clase con sus profesores que con sus propios padres. Entonces hay que evaluarles, pero no para criticar su trabajo, sino para ayudarles a conocer la sociedad que vivimos hoy en día. Hay situaciones que antiguamente no ocurrían y podemos hablar, por ejemplo, de ciberbullying o el ciberacoso. Eso antes no existía, ahora existe. Entonces hay que valorarles también en actitud positiva. Es decir, aquí hay profesores, grandes profesores que motivan a los alumnos y también hay que decirle, oye, lo estás haciendo bien, igual que los alumnos. Si nos vamos solamente a resultados académicos, eso sería un gran error, creo, porque como he estado diciendo anteriormente, hay muchos distintos niveles socioculturales, entonces un profesor que esté en un centro donde las familias tengan un nivel sociocultural alto tendrá mejores resultados que otro centro que esté donde haya zonas desfavorecidas. Yo puedo entender que el profesor entienda que evaluar es criticar, o una recompensa porque es un gran profesor o no. Yo no lo veo así. Yo el evaluar al profesor creo que es positivo. También me pregunto, ¿habría que evaluar a los padres? Porque siempre decimos, nadie me ha enseñado a ser padre, ya, pero podemos pedir consejo, podemos pedir asesoramiento. Entonces, realmente yo lo tomaría como algo constructivo, ¿no? Que sí, que sería evaluado por los alumnos, incluso por los padres, por el profesorado, pero simplemente para ver qué ocurre en su clase. Quizás ese profesor ha tenido otros alumnos en otra clase que le funciona ese sistema, pero ahora no le funciona en esta clase. ¿Es bueno el que aprueba más? ¿Es bueno el que suspende más? ¿Es bueno el que critican más los alumnos? Tendríamos que autoevaluarnos para ver cómo podríamos ir mejorando. La evaluación de los profesores es un hecho. Nosotros nos evalúa nuestro propio equipo directivo, nos evalúa la dirección y nosotros tenemos autoevaluaciones ya a final de curso que siempre las entregamos en los departamentos a nuestras jefaturas. Existen evaluaciones externas que también las hacen auditores, sobre todo en los centros que tienen un sistema de calidad implantado. Por supuesto, hay que evaluar a los profesores, pero por supuesto, pero no a los profesores. Yo creo que a cualquier personal de organismos públicos habría que evaluarlos. Al juez, al doctor, al policía. El problema es que evaluar. Hombre, los profesores ya cuando tienen su doctorado están evaluados, lo que pasa que yo pienso que cada X tiempo una formación sobre algún tema es importante porque los niños van cambiando, la sociedad va cambiando y siempre no es igual en unos de un año que otros dentro de 2 o 3 años. Lo que habría que evaluar no solamente es el proceso de enseñanza por parte del profesor, hay que evaluar el proceso del aprendizaje del alumno, su repercusión académica a corto, medio y largo plazo, hay que evaluar la implicación del profesor en los centros educativos,
su trabajo con las familias, su trabajo como orientador o como tutor. Los profesores son los que van a formar a nuestros hijos y son los que van a formar la educación en el futuro del país. Así que habría que evaluarlos, los padres, el organismo y también desde el centro, que pudieran evaluarles, sí. Y luego también que eso se plasme en una carrera profesional docente, que eso es lo que no se tiene trabajado en nuestro sistema educativo. Que tienen que actualizarse en su formación y tanto los padres a través de las AMPAs, por ejemplo, o a través como la dirección de los centros o los organismos públicos deberían de tener esa posibilidad de evaluarlos, ya que tienen un papel muy importante en la sociedad. Los profesores necesitamos ser evaluados porque si no nos relajamos y es muy necesario que seamos críticos con nuestro trabajo y que nuestros propios compañeros también nos vigilen, observemos entre todos qué estamos haciendo, porque hacemos muchas cosas mal en nuestro día a día y necesitamos corregirnos. Creo que, por ejemplo, una calibración, nosotros lo hemos hecho hace poco en el departamento, una calibración a la hora de corregir y nos viene muy bien para medirnos y, por supuesto, pasar un examen, eso es muy positivo, lo garantizo. Tampoco creo que ninguno de los profesores tendríamos ningún problema en ser evaluados, pero creo que más importante o igual que importante que la evaluación sería la formación del profesorado. La formación específica, continuada a través de los años del profesorado, porque bueno, desde que a lo mejor yo estuve en el colegio como alumno, ahora que estoy en un centro como profesor, ha evolucionado mucho la sociedad y por ejemplo ahora pues le damos gran importancia a las TIC y pues el profesorado por ejemplo requiere una formación específica en TIC, en muchas otras áreas, pero también por ejemplo. Al final de cada curso hacerse como un examen para ver en qué pueden mejorar, porque en lo posible que hayan podido fallar, pues siempre es bueno revisarse. Yo creo que los profesores estamos hiperevaluados, continuamente se nos está evaluando para ver si sabemos las últimas ocurrencias psicopedagógicas, si gamificamos de la forma adecuada y varias cosas más de este estilo. Yo creo que había que evaluar a los evaluadores de los que nos evalúan, para ver si están en el momento adecuado para saber qué es lo que están haciendo. Yo creo que en el sistema educativo hay que evaluarlo todo. Se evalúan a los alumnos, a los profesores hay que evaluarlos. De hecho, nosotros hacemos autoevaluaciones y hacemos evaluaciones a final de curso. Pero es que yo creo que hay que evaluarlo todo, es que yo creo que habría que evaluar a los padres y sobre todo, yo lo que he pensado siempre es que hay que evaluar el propio sistema. No hay que evaluarlos porque ellos ya tienen su examen a la hora de pasar sus oposiciones. Lo que sí que tienen es un aumento en la nómina cuando llega un trienio, ¿no? Entonces quizás lo que sí que sería bueno es que tuvieran un curso de reciclaje y un examen cada vez que tienen un aumento de la nómina en el trienio, y si no superan ese examen o no hacen ese curso, no tengan ese aumento de la nómina. Creo que sí, que podríamos evaluar al profesorado, porque toda evaluación siempre hace que saquemos una serie de reflexiones y siempre se saca algo positivo de lo que podemos aprender y de alguna forma pues hacerlo mejor, mejorar. Una evaluación siempre sirve para mejorar, pero no creo que haya que evaluar solo al profesorado, también hay que evaluar un poco al conjunto de lo que es la enseñanza pública. Esperamos que vayas encontrando razones para participar en este debate. Antes de seguir, ya sabes que tenemos que hacer una pequeña pausa publicitaria. Adelante, compañeros.
Somos básicamente historia, lo que hemos vivido, lo que hemos sentido, lo que hemos pensado. Cualquier buen médico lo sabe, por eso indaga en nuestro pasado, incluso en nuestra herencia genética, antes de ponernos el tratamiento que mejor convenga a nuestra salud. También cualquier buen proyecto de ciudad tiene que contar con nuestra historia si quiere tener futuro. Y sin embargo, nuestra historia local es la gran olvidada. Hola, me llamo Olivia Rosado, soy alumna del Instituto Guadalpín y estoy en segundo de bachillerato. La verdad es que lo que conozco de Marbella ha sido por mi cuenta, por leer, pero no conozco bien la historia de nuestra ciudad. Me llamo Bretania Alejandra Quenga Simbaña y soy alumna del IES Sierra Blanca. Tengo que decir que este es el primer año en que una profesora se lo ha tomado con calma y nos ha explicado o nos ha unido un tema con la actualidad. Y no digo que sea la única, porque hay muchos profesores que lo intentan, pero por el corto tiempo que hay tienen que darlo tan rápido. Y en cuanto a la ciudad, Marbella, pues me avergüenza decir que no sé casi nada. Pero también nos han intentado enseñar sobre eso. Hasta hace poco no sabía nada, un poco nada, y entonces como que me dicen, había una cantera, y yo en plan, ¿qué cantera? O hay una mezquita, ¿qué mezquita? Mi nombre es Yasmin Mellouk y soy parte de este centro, soy alumna de primero de bachillerato a día de hoy. Creo que sí, pero necesito muchísimo más, porque, a ver, este año creo que es uno de los años en los que más me he puesto con historia, porque me gusta, la profesora que me ha tocado este año me enseña como mucho más de lo que me debería de enseñar, y es que al final es eso lo que casi todos buscan, que no se ciñan solo en un libro, que te enseñe todo lo que tú te tienes que enseñar, todo lo que tú te tienes que aprender, todo lo que te enseñan más allá, te enseñan lo que es el día de hoy, porque al final me parece perfecto saber la historia de Carlomagno, Fray Luis de León y cualquier persona, pero al final yo estoy viviendo el día de hoy y necesito el día de hoy, así que sí, lo sé, pero necesito más. Me avergüenza mucho porque creo que debería de saber más y adquirir más conocimiento sobre eso. Creo que la información y la formación sobre nuestro país la tenemos y es adecuada. Hasta tenemos información de otros países. El problema es que es del pasado, solo del pasado. De nuestra ciudad, por ejemplo, yo personalmente no les sabría decir nada sobre Marbella, sobre el pasado de Marbella. Pero creo que el problema principal es que no estamos informados sobre el presente. Y si estamos informados, desgraciadamente la mayoría de la información que tenemos es incorrecta o falsa, y creo que es algo que se debería de cambiar. Hola, soy Odil Rubiales, alumna de segundo de bachillerato del Instituto Río Verde. Para entender la realidad actual, yo creo que eso, como continuamente estamos en continuo cambio, hay muchos debates que se están realizando ahora mismo y esto va continuamente cambiando, yo creo que poco a poco puedo ir consiguiendo esos conocimientos. No los tengo todos ahora, porque sé que algunas cosas me están costando mucho, pero que creo que voy conociendo las cosas que están pasando en nuestro país y que puedo llegar a entenderlas. Tenemos mucha información sobre la historia de nuestro país, pero de lo actual no tenemos demasiada información y, por ejemplo, también de la ciudad, como ha dicho, no tenemos mucha información y me gustaría cambiar eso, porque a mí me interesaría saber cosas del lugar donde vivo, de zonas cercanas a mí, no solo de mi país, es muy importante, pero de zonas más cercanas a donde estoy yo. Si la conozco bien, algunas cosas sí y otras no. Yo soy Francisco Ruiz, estudiante de segundo bachillerato del Río Verde. La historia de nuestro país se debería explicar más extensamente porque se reduce mucho a los últimos años, o en mi caso el último año porque soy de ciencia y en primero bachillerato no tenemos historia de España, entonces como mucho contenido para un solo año. Pero yo creo que en este año sí se nos da una buena cantidad de contenido de historia. Soy Ana Conevalova, soy alumna de primero bachillerato de Ciencias. La asignatura de Historia de España se da en segundo de bachillerato. Yo estoy en primero de bachillerato, pero se supone que también teníamos la asignatura de Historia, pero no puedo decir que tengo esa formación y tengo ese conocimiento. Me llamo Gemma y soy alumna del Bachillerato Tecnológico segundo. Si me hubieras preguntado el curso pasado,
No tendría ni idea de nada, pero este año en segundo de bachillerato, como he empezado con la asignatura de Historia de España, pues sí que ya puedo decir que entiendo lo que pasa. Además, la profesora que tenemos no solo nos enseña la historia que pone en el libro, sino que nos aporta su opinión, entonces podemos conocer realmente la historia extraoficial y lo que no se cuenta y todo en general. De Marbella nada. Soy Juan Acedo, tengo 17 años y curso segundo de bachillerato en el Instituto IES Profesor Pablo del Sar, en Marbella. Sobre la historia de nuestro país hay un problema en el sistema educativo y es que se empieza a impartir clases sobre historia de España a partir de segundo de bachillerato. El problema es que estamos estudiando historia desde que empezamos en primero de la ESO y no llegamos a tocar la historia de España en profundidad hasta que llegamos a segundo. Entonces, segundo no es el mejor año para empezar a aprender sobre una asignatura nueva debido a que tiene un nivel de estrés alto por el tema de selectividad y demás. Entonces, yo creo que se podría intentar pasar a un año más, por ejemplo, empezar en primero de bachillerato a estudiar historia de España para conocer un poco más nuestro país. La Torreta del Cable sé que era por minería, porque Marbella era una potencia minera en su época, y creo saber que había otras 2 torretas más a sus lados, pero eso no estoy muy seguro. Yo soy María Guerrero, soy alumna de segundo de bachillerato de Ciencias Sociales del Instituto IES Profesor Pablo del Sar de Marbella. Teniendo un pasado tan convulso como tiene España, sobre todo los últimos 2 siglos, que son los que se plantean en estudiar solamente en segundo de bachillerato, tenemos que estudiar 2 siglos en un periodo muy corto en el que vamos a contrarreloj. Entonces intentamos descartar todo el temario posible, no entramos en profundidad y además lo que hacemos es recordar y vomitar, porque no tenemos tiempo ni capacidad para poder intentar integrar bien esos conocimientos y aplicarlos. Entonces, si tú quieres conformar un criterio o una visión de lo que es la sociedad o tus propias ideas políticas o tus ideas sociales, tienes que buscártelo, tienes que leer, tienes que informarte, porque aquí no lo vas a encontrar porque es que no hay posibilidad, no hay tiempo. Además, si por ejemplo en primero de bachillerato se da historia contemporánea, igual que se da en cuarto, igual que durante todo el tiempo se basa en Europa, nunca vas a llegar a centrarte en lo que realmente te incumbe, que es tu presente y tu pasado, porque eso, si no conoces tu pasado, vas a volver a equivocarte en lo mismo y es lo que pasa en nuestro país. Si no tenemos información del pasado, vamos a seguir haciéndolo mal. ¿Conocéis bien la historia de Marbella? No, por desgracia no la conozco bien. El Trapiche, la avenida del Trapiche, no. Ni idea. Muchas gracias. Fatal, sinceramente. Ni idea. ¿Sabes qué era la Colonia del Ángel? Tampoco. La verdad, no lo sé. ¿Cuál es el origen de San Pedro de Alcántara? No lo sé, tengo que darlo. Me avergüenza, pero no tengo ni idea de nada, nada. Buah, ahí me ha pillado, no. Yo creo que deberían poner ese tipo de cosas, porque en realidad nos estamos volviendo ignorantes a nuestra ciudad. Llevo viviendo en Marbella 25 años y creo que uno no puede ser un ciudadano pleno si no conoce un poquito la historia, los alrededores y lo que ha condicionado la vida de las gentes de otros tiempos y cómo hemos llegado a donde estamos ahora, porque eso determina nuestra vida cotidiana. Es más, procuro a mis alumnos explicarles de dónde viene Marbella, un poquito su origen minero, su origen agrícola, y un poquito que sean conscientes de que la Marbella de ahora pues no ha salido de la nada, que tiene un origen y una historia y que aprecien porque son ciudadanos de Marbella, van a ser adultos de Marbella. Marbella, bueno, me ha interesado siempre por su historia, pero mucho tampoco creo que... Respecto a la historia de Marbella, tengo pecado, porque soy de Marbella de toda la vida. Y seguro que me vas a preguntar cosas que no sé. De San Pedro lo conozco menos. Bueno, la conozco un poquito. Un poquito, ¿no? Un poquito, sí. ¿En tu caso? La conozco, pero no sé a qué te refieres con la historia de Marbella. Conozco muchas cosas de Marbella. Soy de aquí de Marbella, llevo 4 años trabajando en este centro, 3 cursos escolares y lo poco que llevamos de este. Entonces, la verdad que, bueno, conozco algo, pero no en profundidad ni nada. Sí pienso que sería importante que el profesorado que estuviera en una localidad, en centros de esa localidad, pues lo conociese y pudiera transmitírselo también de forma transversal a través de su asignatura al alumnado, si esa es la asignatura que diese, indiferentemente. De Marbella conozco cosas, porque llevo unos 4 años trabajando aquí y veraneando.
llevo más, pero sí que he visto, por ejemplo, que tenéis dentro de la astronomía, ¿no?, que es mi área, un día paseando por el parque que tenéis ahí al lado del mar, vi una pequeña cúpula, que hay un telescopio dentro, pero nunca la he visto en uso. Entonces, si tengo que reivindicar que se utilice el patrimonio que se tiene, veo que tenéis algo científico muy bonito, me he leído la historia de la persona que un poco dirigió eso, pero está cerrado. Yo animaría al ayuntamiento a que cree actividades, porque aquí siempre está la luna en Marbella, igual que en el resto del planeta, hay planetas dando vueltas por ahí y se pueden observar. Entonces estaría bueno hacer alguna actividad con los institutos, por las tardes o algo en esa pequeña cúpula. Sobresaliente no, un 5 raspado. Un 5, pero vamos, mediocre. Patrimonio Cultural de Marbella, yo lo conocí porque como soy profesor de Educación Física, yo soy de Ronda, entonces cuando me vine aquí, por mi profesión, me gusta mucho ir al campo, entonces a raíz de un trabajo que yo propuse con los alumnos, con la Cruz de Juana, es donde empecé a tener conocimiento sobre lo que era Marbella, la existencia de unos altos hornos, la deforestación de esa zona, pero fue a raíz de eso, de mi interés por preparar una actividad con mi alumnado, es de donde yo saqué esa información, pero creo que en realidad no existe mucha información sobre Marbella. Lo que sí me ha llamado la atención, precisamente ahora que estamos en época de Navidades, que en la SNAP vi un cuadernillo, un cómic, donde hablan de la historia de Marbella. Me pareció un documento precioso y que se puede utilizar como recurso educativo para enganchar a los niños y que le quieran Marbella, ¿no?, su patrimonio, una manera de conocerlo. Creo que puedo presumir que conozco el patrimonio cultural y natural de Marbella porque yo soy oriundo de aquí. Yo creo que seré de los pocos que ha nacido aquí en Marbella. Yo de hecho nací enfrente de la consulta del doctor, creo que era Salcedo, enfrente de Mango. Desgraciadamente no, de Marbella ni él ni ella, y bueno, pues conozco algo, pero básicamente no, y lo siento de verdad, porque te vas de viaje a cualquier otro sitio y te gusta verlo todo y te gusta saberlo todo y sin embargo tu propia casa no la conoces. Culpa. La historia de la ciudad la conozco poco porque no soy de aquí, llevo muchos años, pero sí conozco muchos institutos, muchos colegios, profesores, porque tengo 3 hijos y me ha implicado mucho. La historia de Marbella es muy interesante y la conozco. Me gustaría conocerla muchísimo más, pero la conozco y sobre todo gracias a grandes figuras, pues, de personas que han trabajado muchísimo como don Paco Moyano. Hombre, bien, con profundidad no, porque entre otras cosas no soy de Marbella, pero bueno, pero llevo viviendo aquí años y el patrimonio yo creo que sí lo conozco, y el patrimonio, sobre todo el patrimonio también natural, que tiene una gran riqueza natural Marbella y muy desconocida, ¿eh? Hombre, nosotros afortunadamente aquí en el centro tenemos una duna apadrinada con la que vamos con los niños, que de ahí hemos aprendido también los que venimos de fuera qué es lo que Marbella tiene que ofrecer. Nos vamos con los alumnos también de senderismo y también damos paseos por el centro de la ciudad, o sea, con lo cual algo sí conozco de ello, no con gran profundidad, pero bueno, de conocimiento. Pues de Marbella la verdad es que conozco poco, es mi primer año en este centro y desde luego lo estoy descubriendo y es muy bonito, sobre todo el patrimonio natural y también el histórico, evidentemente. Algo, mucho bien, no lo sé. ¿La historia de Marbella? De historia de Marbella, un poquito. Bueno, bien, conozco. ¿La historia de Marbella? La historia de Marbella, bueno, hasta cierto punto, sí, de modo aceptable, sí. Bueno, estos han sido los resultados que nos han dado este primer debate que hemos abierto en nuestros centros públicos. Hemos estado en todos los centros públicos de Marbella, de secundaria y bachillerato. Esperamos que te haya servido para poder forjarte una opinión y que nos ayudes a conseguir esa escuela que queremos para el futuro de esta ciudad. Ya sabes que en el sistema educativo nos estamos jugando el presente y el futuro de esta ciudad. La próxima semana os presentaremos otro tema educativo. Hasta entonces, que tengáis una feliz semana.